¿Cómo estamos, iglesia? Vamos a continuar con nuestro estudio de escatología. ¿Sale? ¿Qué dijimos que era la escatología? Pero parece que están orando en lenguas. Estudio de los últimos tiempos. O sea, no nos está cayendo el 20 o me regreso, no hay problema. Lo que quiero es que te quede bien claro. Todo lo que estamos compartiendo es bien importante, iglesia, porque tenemos como iglesia que prepararnos. Dile a la persona que tienes a tu lado, prepárate. Prepárate, vamos, díselo, prepárate. Porque Jesús ya viene pronto. Y la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Hace 8 días hablábamos acerca del arrebatamiento. Las señales se están dando de una manera tremenda. Y quiero decirte, hablando ya de escatología, que Dios, a través de toda la historia, nos ha hablado de diferentes formas. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha hablado a través de su palabra. Ese libro que tienes en tus manos, tan polemizado, tan criticado, pero es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí está todo. Ahí está todo. Todo lo que tú necesitas para ser feliz. En ese libro, mis amados, está todo lo que tú necesitas para ir al cielo. Durante mucho tiempo, escúchame, yo le llamé a la Biblia el manual del usuario para llegar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo a los que estaban ahí criticándolo, escuchándolo, les dice: ustedes creen que en la palabra, en las escrituras está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. La Biblia, mis hermanos, nos lleva al Padre. Y Dios nos habla de diferentes maneras. A través de la escritura, nos habla a través de sueños. ¿Cuántos han tenido sueños? Últimamente hay gente que me está diciendo: pastor, tuve un sueño y no sé qué significa, soñé esto. Algunos sueños son bien reveladores. Algunos otros son una cena de un pozole de 3 platos, yo creo. Pero Dios habla a través de sueños, amén. Pero también nos habla a través de las parábolas. Y hoy vamos a hablar de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Alguien levantó la mano? ¿Usted levantó la mano, mi hermana? A ver, díganos. Acuérdese que es estudio bíblico. Podemos levantar la mano, podemos preguntar, podemos opinar, porque para enriquecer el estudio. Amén. Yo tuve un sueño que usted estaba en un estadio, que ese estadio estaba muy lleno de personas. Estaba con Jocelyn. ¿Qué estábamos haciendo? Si estábamos en el estadio, podríamos pensar: estaba jugando fútbol, estaba estaba en la porra del América. Estaba en tu sueño, yo estaba en un estadio predicando. Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Pues ya nos han dicho cosas de ese tipo. Y pues el Señor conoce mi corazón. ¿Cómo para qué estaría yo en una plataforma predicando en un estadio? Compartiendo su palabra, restaurando, sanando, liberando a las personas que necesitan escuchar. Dice la Biblia: la fe viene por el oír, y el oír. Cuando tú vienes a la iglesia hay un trasfondo. Tu espíritu empieza a ser alimentado, tu espíritu empieza a ser edificado a través de escuchar la palabra de Dios. Es tan importante que lo hagas. Y sí, a través de sueños, a través de revelaciones. Hay gente que audiblemente escucha la palabra de Dios. Y a través de parábolas. Hablando escatológicamente, Jesús, cuando hablaba de las parábolas, daba a entender de manera
de manera paralelizada, una enseñanza con una fábula, por así decirlo, y tenía un fin común. Fíjate, vamos a hablar. La parábola es una narración en la que se establece una comparación con un fin didáctico, es decir, con una enseñanza. Todas las parábolas de Jesús tenían un propósito didáctico, pero también un propósito escatológico. Y lo vamos a ver. Jesús las usó constantemente y es importante tener en cuenta las normas de interpretación en este tipo de figura compleja. Hemos predicado acerca de las parábolas, hemos enseñado acerca de las parábolas, pero el día de hoy le vamos a dar un tinte escatológico. Amén. Vamos a ver. Es importante tener en cuenta las normas de interpretación de este tipo de figura compleja. Número 1, determinar la verdad central. Se logra con la pregunta: cuando Jesús, amados, enseñaba a través de parábolas, ¿qué es lo que quería decir Jesús? Y además seguir los siguientes pasos. A, analizar el contenido. Se estudian los protagonistas, sus características, los eventos, la acción complicante, las palabras que se reiteran. Mira, el problema de yendo en el orden cronológico en el que vamos, hace 15 días te hablaba de la interpretación bíblica, ¿sí? De la hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de interpretar de manera correcta las escrituras. Y hablábamos que hay varias formas. Una de ellas es la forma literal, ¿sí? ¿Y de qué otra forma hablábamos la manera de interpretar las escrituras? Una es literal, donde tú literalmente aplicas lo que está en la palabra de Dios para tu vida, y te decía que tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, hay una parte donde dice Jesús: si tu mano es ocasión de caer, córtate la mano. Preferible que entres al reino de los cielos manco y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Pregunto, ¿eso se interpreta de manera literal? No, porque sería contradictorio. Porque Jesús te ama y no quiere que te andes mutilando el cuerpo. No quiere que te andes cortando, que te andes sacando un ojo. Lo que sí quiere decir Jesús es que tan grave está el pecado que debería de cortarte la mano, pero no se trata de eso, porque a lo que nos está llamando Jesús es al arrepentimiento. Amén. Hablábamos otra forma de interpretar las escrituras, recuérdenme. ¿Cuál es? Aparte de la literal, ¿cuál es la otra? Figurada, espiritualizada. Entonces, de la misma manera, cuando Jesús explica una parábola, tenemos que entender algo: el contexto, el momento, a quién va dirigida, a qué audiencia va dirigida. Escúchame, por ejemplo, Jesús, cuando hablaba a la multitud, si le estaba hablando de pescadores, es decir, si le estaba hablando de la palabra de Dios a un auditorio donde la mayoría eran pescadores, hablaba de la pesca. Si estaba hablando a la mayoría de las personas que se dedicaran al campo, a la siembra, a la cosecha, les hablaba del campo. ¿Ven cómo es práctico Jesús? Jesús es tan práctico y tan entendible, y por eso a veces les tenía que hablar a través de parábolas. Vamos a entender el contexto escatológico, ¿sale? La que sigue, por favor. B, determinar la ocasión, la situación que dio lugar a la parábola. Es necesario preguntarse cuándo fue narrada. Acuérdense que le vamos a dar una figura escatológica a esto. ¿Cuáles fueron las circunstancias en que se narró?
¿A quiénes se dirigió? ¿Cuál era el estado espiritual de los destinatarios? Y todo eso, mis hermanos, lo veía Jesús. Cuando estaba predicando la palabra de Dios, Jesús sabía, Jesús conocía el corazón de la gente, entendía la necesidad de la gente. Y te voy a decir algo, Jesús suplía la necesidad espiritual de la gente. Por eso a Jesús lo seguía la multitud. A donde quiera que iba Jesús, la gente escuchaba que Jesús va a pasar por la avenida Riondo, y toda la gente se amontonaba para verlo, para escuchar lo que tenía que hablar, para tocarlo, ¿no? La gente quería estar cerca de Jesús, porque Jesús tiene la unción del Espíritu Santo. Y esto te lo tengo que decir: cuando una persona es ungida, la unción es atractiva. Dile a la persona que está a tu lado: la unción es atractiva. Y cuando tú estás con una persona ungida por el Espíritu Santo, tú quieres estar cerca de esa persona. Disfruta su compañía. Siempre tiene algo que enseñarte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante, mis amados, que podamos ser llenos del Espíritu Santo. No se me distraiga, no se me distraiga. Preste atención, no pasa nada. No permita que el enemigo me lo distraiga, porque lo que vamos a empezar a hablar es algo bien, estoy dando la introducción, es algo bien tremendo, es algo bien contundente. C. Analizar el fondo cultural. Se trata de mirar el significado cultural de los símbolos usados en las parábolas. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la higuera, ¿a quién cree que se está refiriendo? Al pueblo de Dios, a Israel. Hermanos, fíjense, para los que hemos leído el Nuevo Testamento, imagínate, va Jesús caminando y dice la Biblia que tuvo hambre. Ve una higuera, se acerca a la higuera, y resulta, mis amados, que la higuera no tenía higos. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y la higuera se secó. Haciendo un paralelismo con el pueblo de Dios, o sea, con Israel. Israel era una higuera que no dio fruto. ¿Cuántas veces Dios trató de levantar a su pueblo? Se le rebelaron, le dieron la espalda, lo rechazaron una y otra vez, lo rechazaron. Cuando lees el libro de los Jueces, te vas a dar cuenta las veces que el pueblo de Dios le dio la espalda. Se fue a la idolatría. Dios los quería traer con lazos de amor y la gente le daba la espalda. Se iba en pos de los Baales, los esclavizaban, los cautivaban y clamaban, se acordaban de que Dios existía. Ese es el problema de la humanidad, hermanos. Solo nos acordamos cuando ya tenemos la soga hasta el cuello. Hasta entonces sí, ay Diosito, hasta el más ateo se vuelve creyente cuando ya la ve llegar, cuando ya no la ve llegar, más bien. ¿Sí o no? Así estaba el pueblo de Israel, una y otra vez, una y otra vez. Y Dios levantaba a un libertador, levantó a un Gedeón, que fue y los liberó. Murió Gedeón y volvieron a hacer lo malo. Repite conmigo: volvieron a hacer lo malo. Y volvieron a ser esclavizados. Y les manda otro libertador, una Débora. Y claman a Dios, Dios los perdona, les manda un libertador, los libera, los salva. Ya están bien, ya están bendecidos, y le vuelven a dar la espalda a Dios. Esa es la condición del ser humano. Nada más busca a Dios cuando lo necesita, pero cuando ya no lo necesita, ahí nos vemos, Dios, hasta la siguiente bronca. Ahí hace mucha gente, amados, hace mucha gente en las iglesias. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios quiere eso para sus hijos? Dios quiere que todos los días lo busques, que tengas una relación personal con Él. Escuchen, para los que vienen por primera vez,
Porque te van a decir, ay, ya te fuiste a meter a la religión de los cristianos. No, 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 aquí no es religión. Esta es una relación personal con Cristo. El cristianismo, mis amados, es una relación personal con Dios. O es un estilo de vida, no es una religión. Amén. Ese es el problema del pueblo de Dios. Oye, llegó Jesús. Dios se hizo hombre y el verbo se hizo carne. Los fariseos estaban tan preocupados escudriñando las escrituras, leyendo la Biblia, para saber cuándo iba a aparecer el Mesías, que lo tuvieron enfrente y no lo conocieron. Y no solo no lo conocieron, amados, la historia tú la sabes. Por eso cuando habla Jesús y ve la higuera, se está refiriendo al Israel que no dio, más bien no quiso dar fruto. Ese es el problema del pueblo de Israel. Pero eso, gracias a eso, ahora tú y yo estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alguien que me lea Mateo 13, por favor. Sí. La higuera como pueblo de Dios. Analizar textos paralelos. Jesús narra varias parábolas con significado paralelo. Por ejemplo, la parábola del tesoro escondido y la perla del gran precio. Mateo 13, 44 al 46. ¿Quién lo tiene? Por favor, que lo lea fuerte y claro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Jesús está hablando de dos parábolas. En realidad son 4 de las que vamos a hablar. Por este es un ejemplo de cómo hace un comparativo Jesús del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que ve una perla preciosa, ve y vende todo lo que tiene con tal de conseguir esa perla. Escúchame, ese es el mensaje del evangelio. Cuando tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, y espero que ya lo hayas tenido, porque si no, entonces tú nada más estás viniendo a vivir una religión. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, es lo mejor que te pudo haber pasado. Tu vida transformada, tu vida renovada, tu matrimonio restaurado, tus hijos sanados. ¿Se da cuenta de esto? Y esto no tiene precio. Haber tenido un encuentro con Jesús es lo mejor que te ha debido suceder. Amén. ¿Cómo estabas antes? Querías estudiar una carrera, gloria a Dios por la carrera, pero pensabas que al terminar tu carrera, ahora sí voy a ser feliz. Te voy a platicar un poquito así rápido de mi historia. Cuando entro al ejército, digo, y yo veo la clase del soldado, la clase del sargento, y yo dije, no, yo para empezar tengo que ser cabo, porque el soldado es el más maltratado, ¿sale? Algo tengo que hacer porque pues está gacho que te pongan a lavar baños, que te pongan a hacer todo, y el soldado nada más grita y ordena y dice groserías. Dije, no, yo tengo que ser cabo. Y hice todo lo que era necesario para ascender a cabo. Ya era cabo y dije, ya soy cabo. Pero el sargento me grita todavía. Ya le grito al soldado, pero ahora viene un sargento y me grita. Entonces volteo y digo, tengo que ser sargento para que me deje de gritar el sargento. Y me fui a la escuela y fui sargento. Y dije, ahora sí. Oh, sorpresa. Había un sargento primero que me seguía gritando. Dije, oh, por Dios. Entonces volteé a ver al sargento primero y dije, tengo que ser sargento primero para que me deje en paz. Y me fui a la escuela y fui sargento primero y dije, ahora sí, voy a ser feliz. General entre la tropa. Y llega un subteniente y, a ver, sargento, venga para acá. Y dije, no se vale. Y
Entonces volteé a ver al subteniente y dije, ya sé, tengo que ser subteniente para que el subteniente me deje de andar gritoneando. Y me fui a la escuela de oficiales y fui subteniente. ¿Y qué creen? Llega un teniente y me empieza a gritonear. Dije, oh por Dios. Y entonces yo aferrado, ya sé, tengo que ser teniente para que me dejen en paz. Pero conforme iba escalando, yo seguía sintiendo un vacío aquí, que no lo llenaba nada. Porque te puedo hablar de que en ese proceso, pues la situación económica mejoraba un poco, pero ese vacío seguía, y lo quise llenar también con mujeres, y el vacío seguía, y lo quise llenar con tequila, y el vacío seguía, y más miserable me sentía, y le echándole la culpa a las circunstancias. Y entonces volteé a ver a un capitán y dije, yo voy a ser capitán ahora para que ya me dejen en paz. Y logré ser capitán. Ahí me di cuenta que podría ser lo que quisiera, pero iba a seguir teniendo ese vacío en mi corazón. Siempre, siempre con un vacío, siempre. Hasta que tuve un encuentro con Jesús. Es lo mejor que me ha sucedido, conocerlo a Él. Y puedo decir lo que dice el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, todo. Tenía mi pared de las vanidades, todos mis reconocimientos, todos mis cursos, todo lo que hice, todas mis hazañas. No, yo cada vez volteaba a ver mi, o sea, cuando yo sentía el vacío, volteaba a ver mi pared de las vanidades y decía, ¿cuánto hemos logrado, Willis? Pero seguía sintiendo ese vacío. Me sentía una miseria, me sentía una basura. Mi matrimonio a punto de destruirse, a punto del divorcio. ¿Se da cuenta? Entro en crisis depresivas, me hundo más en el alcohol, hasta que un sargento me dijo, comandante, usted necesita a Jesucristo. ¿Pero qué creen? No, respeta mi religión. No te metas con la iglesia católica, porque yo soy católico, apostólico y romano. Y no te metas con la Virgen. O sea, lo único que me dijo el joven, usted necesita a Jesucristo. Y luego la postura religiosa. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de muchos. Ni siquiera sabemos lo que defendemos. ¿Le pasó? ¿O nada más me pasó a mí? Nada más a mí. Está bien. Tú naciste con tu aerolita y el rey nació con sus alitas así. Un ángel del Señor con barba de bigote, de candado. Sí nos pasó. Es la historia de muchos. Sí, no es que a todos. En tu caso, ¿qué era? ¿Una carrera? ¿Un carro? Cuando tenga el mejor carro del barrio, ahora sí voy a ser feliz. Y ya lograste tener el mejor carro del barrio y sigues sintiéndote una chinche. No, grado nuevo, decían muchos de mis compañeros, grado nuevo, mujer nueva. ¿De veras? Pero seguían siendo unos miserables. Y entendí que el único que llena ese vacío se llama Jesús. Él quiere venir a morar aquí, pero es un caballero. Él espera que tú le abras tu corazón y que le digas, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida, entra a mi corazón. Te reconozco como mi Señor. Cuando Jesús, el Espíritu Santo, llegó a mi vida dio un cambio, hermanos, radical. Ya no me interesó. En otro tiempo quería, con esa escalerita que te iba yo diciendo, dije, ya sé, voy a ser coronel, ya sé, voy a ser general. Pero me di cuenta que siempre iba a ser infeliz. Y que el único que me dio la verdadera paz y la verdadera felicidad se llama Jesús. Y por eso me vas a ver tan apasionado, tan agradecido por todo lo que Él ha hecho en mí.
Me vas a ver cantar, me vas a ver gritar, me vas a ver. Quisiera que todo el mundo conociera al Cristo que yo conozco. Es un Jesús que no está clavado en una cruz, y te lo digo con todo respeto. Mi Cristo no se quedó en la cruz, menos en el sepulcro. Cristo vive y resucitó a la muerte, y venció a la muerte, resucitó al tercer día y vive para siempre. ¡Aleluya! Ese es el Cristo que yo predico. ¡Aleluya! Ahora te digo algo. Si lo hizo conmigo, ¿tú crees que no lo puede hacer contigo? ¿Se da cuenta? La que sigue, por favor. Propósito de las parábolas: comparar la verdad que se expresa en la parábola con la enseñanza completa del Nuevo Testamento. Fíjense, en una parábola Jesús encierra un universo de enseñanza, de principios profundos espirituales, didácticos y prácticos para la vida. Consiste en confrontar la interpretación de la parábola con las doctrinas fundamentales de la Biblia, con todo el contenido. Escuchen esto. Para ilustrar el uso de las parábolas en el contexto escatológico, vamos a estudiar 4 de ellas: la parábola del sembrador y de las tierras. Esa es la primera parábola que vamos a estudiar. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, y por último la parábola de la levadura. Hemos hablado, hemos enseñado, he predicado acerca de todo esto. Pero ahora, amados, Dios nos revela que a través de las parábolas que enseñó Jesús, viene escondido, por así decirlo, enseñanzas de los últimos tiempos, que como iglesia preparada nos es necesario escudriñar y estar atentos. Amén. Amén, amados. Amén. Las 4 parábolas se refieren al curso del presente siglo. ¿Escuchen? Periodo de tiempo que data desde el rechazo del Mesías por Israel hasta su recepción venidera por este mismo pueblo en Hechos 15:4. Rápidamente, Hechos 15:4. Mientras lo buscas, te explico que los judíos pensaban que la salvación, escuchen esto, iba a ser única y exclusivamente para los judíos. Se sentían otra raza. Ellos se sentían de un linaje escogido, y sí lo eran, y sí lo son. Como gente entendida tenemos que reconocer eso. Dios escogió al pueblo de Israel, y lo hemos hablado varias veces. Pero es que, pastor, ¿por qué lo rechazaron? Eso no te corresponde a ti juzgarlo. Eso lo va a juzgar Dios en su momento. A lo que a nosotros nos corresponde es amar al pueblo de Israel, bendecir al pueblo de Israel, porque en la medida en que tú bendigas al pueblo de Israel, Dios te va a bendecir a ti. Génesis 12 lo dice: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te... ¿Sabes qué le pasó a Hugo Chávez? Es increíble, hermanos. Maldijo al pueblo de Israel de lo más profundo de sus entrañas. ¿Sabes de cómo murió? ¿De cáncer en dónde? En sus entrañas. Aguas con maldecir al pueblo de Israel. Aguas. ¿Qué dice Hechos 15:4? Fuerte y claro, por favor. ¿Quién lo tiene? Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Escuchen esto, por favor. El pueblo de Israel, como ya hemos mencionado, le dio la espalda a Dios. Y no solo eso, sino que cuando vino Dios hecho carne, le dio la espalda, lo entregó y lo crucificó. ¿Sale?
Jesús resucita, le dan la encomienda a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, hablando de la sustitución de Judas, el Iscariote, por Matías. ¿Sí? Matías sustituyó a Judas el Iscariote. Estos 12 hombres empezaron a levantar a la iglesia. Es decir, vamos a ver si entiendo este paralelismo. Aquí está el pueblo de Israel. Aquí está la iglesia. Israel rechazó a Jesús. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Entregó la vida por los suyos, pero los suyos no quisieron saber nada. Y gracias a que el pueblo de Israel me rechazó, volteo y entonces establezco lo que se llama la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, pero también es el pueblo de Dios espiritual. Dios sigue amando a Israel, pero como Israel no dio fruto, escuchen esto, entonces levantó a la iglesia entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, los que no tenemos linaje, los que no somos judíos, los que somos adoptados. Entonces Jesús establece a la iglesia entre lo peor de la sociedad. Los judíos volteaban a ver a los gentiles y éramos la escoria de la sociedad. Por eso la Biblia dice que de lo vil y despreciable del mundo escogió Dios lo que el mundo rechazó. Escúchame, tú que te has sentido rechazado, tú que te has sentido rechazada, Jesús te adopta, Jesús te ama. Lo que hizo Jesús después de darme la salvación de mi alma es dignificarme, devolverme mi identidad, porque ya hasta eso estaba perdiendo. Y Jesús me da valor. Yo valgo ante los ojos de Dios. El mundo decía que yo no valía nada, pero Jesús me ve y dice que valgo la sangre de Cristo. Usted vale la sangre de Jesús. Entonces empieza a levantar la iglesia. Lo que le tocaba hacer a ellos no lo hicieron. Entonces se levanta la iglesia de Jesucristo. No, la iglesia católica, entiéndalo por favor. Porque muchos dicen, no, pues Cristo fue el que fundó la iglesia católica. Perdóname que te lo diga. La iglesia, la palabra católico se nombró por primera vez 300 años después. Hasta el año 320 después de Jesucristo, con el emperador Constantino, que fue el primer papa. No fue Pedro. Ahí es otra serie de errores que en su momento vamos a explicar. Cómo se ha estado engañando a través de los siglos a la gente que ama a Dios. Hay mucha gente que ama a Dios, pero que sinceramente está siendo engañada. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de la iglesia, de aquellos seguidores de Jesús. Y dice la Biblia que a los discípulos de Jesucristo se les llamó por primera vez, ¿cómo se les llamó? Cristianos. No se les llamó católicos, no se les llamó mormones, no se les llamó testigos de Jehová, se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. En el libro de los Hechos lo dice. Entonces Jesús establece la iglesia, y es a través de la iglesia que Él manifiesta su poder. Es a través de la iglesia donde su nombre es dado a conocer. Si la iglesia no se hubiera aplicado, escuchen esto, si la iglesia no hubiera hecho lo que le tenía o lo que le tocaba hacer, el evangelio se hubiera diluido desde el siglo II. Se empezó a corromper, se empezó a prostituir. Lo que les he explicado varias veces en la clase de discipulado. Hasta el año 319, con el emperador Constantino, se levantó una persecución terrible contra los cristianos. Los aventaban a los leones. El emperador Nerón, el emperador de Roma, odiaba tanto a los cristianos que los amarraba en los postes de su casa. Y puedes leer la historia de la iglesia. Hay escritores, hay un escritor judío que se llama Orígenes. Investígalo, ahí está todo eso.
Amarraban a los cristianos a los dinteles de los postales de las puertas, les untaban brea en la cabeza y los quemaban y los usaban como antorcha para alumbrar el palacio del emperador. Los aventaban a los leones para diversión de la sociedad romana. Los cristianos de la iglesia primitiva, hermanos, daban su vida por defender el nombre de Jesús. Ahora, con tantita persecución, te vas de la iglesia. Con tantita burla, te vas al mundo. Ahora somos cristianos de piel bien delgadita, no aguantamos nada. Pero los cristianos de la iglesia, y gracias a esa iglesia que dio su vida por Jesús. Hermanos, la iglesia católica tenía prohibidas las Biblias. Tú tenías una Biblia en tu casa, te andaban quemando con tu Biblia. Se levantó la Inquisición. La iglesia cristiana ha aguantado persecución, muerte, lo que tú no te imaginas es lo que ha aguantado la iglesia hasta nuestros días. Porque la iglesia sí entendió lo que el pueblo de Israel no entendió. Porque ellos sí prevalecieron. Porque ellos guardaron las escrituras. Porque ellos atesoraron el encuentro con el Mesías. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ahora nosotros somos la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Hay gente que me ha dicho, pastor, entonces los bautistas son cristianos. Sí. Los presbiterianos son cristianos. Sí. Los metodistas son cristianos. Sí. Pues ¿cuál es la diferencia? Dependiendo de la estatura espiritual de la persona, le digo, mira, cualquier institución que reconozca que la salvación es únicamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí?, es cristiano. Porque solo Jesús salva. Que te quede bien claro esto, ¿eh? Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Pero fue Jesús, nadie más. Así que si a ti te enseñan que el ángel Moroni y que los mormones y que la Watchtower, que la torre del vigía o la atalaya, y que de repente tienes que invocar a los santos o tienes que invocar a las 80,000 vírgenes que hay para poder tratar de obtener la salvación, lamento decirte que la Biblia no enseña eso. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, un solo evangelio. Cristo Jesús vino a la tierra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió. Fue crucificado, pero resucitó para darnos salvación y vida eterna. Si a ti te han enseñado otra cosa diferente a esto, lamento decirte que no estabas en una iglesia cristiana. Y lo hermoso de todo eso, esto mismo que te acabo de decir, lo enseñan los pentecostales, lo enseñan los bautistas, lo enseñan los presbiterianos, lo enseñan los metodistas. Y tú puedes preguntarle a cualquier religión, si te enseña esto, es una iglesia cristiana. Si te enseña que tienes que hacer buenas obras y misericordia y cumplir sacramentos y dogmas y rituales y peregrinaciones, eso no te ayuda para nada. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Vamos a empezar con las parábolas. Vámonos rápidamente bueno, es Mateo capítulo 13, pero alguien que busque Marcos 4:14. Dice, la primera parábola del sembrador es explicada por Jesús. La semilla, voy a buscarlo yo. Escuchen esto, iglesia. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Permíteme un segundo, por favor. Lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 1. Escuchen, por favor. Dice, la semilla de la que menciona Jesús en la parábola es la palabra de Dios, que es sembrada en varios tipos de tierras y es objeto, escuchen, de ataque satánico. Siempre va a estar Satanás tratando de
destruir, tratando de hacer que el evangelio no dé fruto en tu corazón, no prospere. ¿Sale? La parábola revela varias características del presente siglo. Número 1, la siembra de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, póngame atención. Aquel día, Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, ¿qué dijimos que era la semilla de la siembra? La palabra de Dios. ¿Sale? Acuérdense, interpretación, esto es hermenéutica, mis amados. ¿Qué quiere? Jesús nada más mencionó eso. Pero hermenéuticamente entendemos, porque ahorita da la explicación más adelante, lo que significa realmente. La siembra de la palabra de Dios, el énfasis en los tipos de tierra y sus diferentes preparaciones para la recepción de la palabra. Hay una oposición hacia la palabra por parte del mundo, la carne y Satanás. Fíjate, hacemos la comparación. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Escucha, si la semilla es el mensaje del evangelio, entonces ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: el sembrador es el que predica la palabra, es el que habla la palabra. Ese es el sembrador. ¿Sale? Pero no te quedes callado, porque entonces no estás sembrando nada. La gente necesita escuchar lo que tú ya tienes. La gente necesita recibir lo que a ti ya Dios te dio. Necesitas dar de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, escúchame, la semilla es el mensaje, el sembrador es el que da el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Dice: y mientras sembraba, versículo 4, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, subráyale ahí las aves, ahorita vas a ver por qué, y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Escuchen esto, ¿cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Y más adelante vamos a ver que Jesús explica la parábola del sembrador en el versículo 18. Mateo 13, 18. Acompáñame, por favor. Mientras lo buscas, escúchame. Hermenéuticamente nos damos cuenta de la interpretación que Jesús quiere dar acerca de la parábola. O sea, la gente que estaba escuchando a Jesús se quedó: ¿qué dijo? Pues no sé. ¿Y tú, compadre Pancho, lo entendiste? Pues no, pues nomás digo que un sembrador. Cuando Jesús da esta enseñanza, sus discípulos se acercan. Escuchen, la gente se quedó sin entender. Pero la gente que sí le interesa es la que siempre se va a acercar. A ver, pastor, explíqueme esto, no entendí bien. ¿Me explico? ¿A qué voy con esto? No te quedes nada más así. Por eso es importante que traigas tu Biblia y revises que lo que se está hablando va de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo importante. A todo lugar a donde vayas, el predicador te tiene que pedir que saques tu Biblia y que leas también. Si no te exige o si no te pide que saques tu Biblia y leas también, me atrevo a decir entonces que no estás en un lugar cristiano. ¿Sale? Y algunos saben de qué estoy hablando. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
es el que fue sembrado junto al camino. La tierra no estaba preparada. Primera clase de tierra, a orilla del camino. Cayó la semilla, no brotó nada porque vinieron las aves. Las aves representan al diablo. Y eso sucede hoy en día. Vas a regresar a tu casa, le vas a platicar a algún familiar que viniste a una iglesia cristiana y como aves de rapiña te van a empezar a decir, con todo respeto, no te andes metiendo ahí, te van a lavar el cerebro, no les hagas caso. Esas son las aves que vienen a robarse lo que está siendo ya sembrado en tu corazón. ¿Me explico? Jesús lo está diciendo. Son aquellos que escuchan el mensaje, pero no lo entienden porque vienen las aves y se roban lo que fue sembrado. Hay gente aquí que ha venido, llega a su casa bien contenta porque sintió durante la alabanza algo bonito, le dieron ganas hasta de llorar, pero llega a su casa y la gente le dice, no, vente, vamos a echarnos unas chelas. Y se perdió. Esa es la primera clase de tierra. Esa es la piedra, no pudo hacer nada la semilla. Escuchen esto. Y el que fue sembrado entre y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Así hay muchos cristianos también. Ya entendí. Empiezan a tener gusto por venir a la iglesia. Oye, es que sí, está padre. Es que ya estoy entendiendo. Pero dice la Biblia que es de corta duración. Es decir, son los mecha corta. Son como, dijera mi abuela, son llamarada de petate o de metate, ¿o cómo es? Llamarada de petate, ¿ah? Lo prendes y ¡pum! Se apagan. Allí hay cristianos llamarada de petate. ¿Por qué? Dice la Biblia que cuando empieza a haber pruebas, ¿sí está conmigo? Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Empiezan las burlas. Ya eres aleluya. Ya también con tu Biblia. ¿A poco ya estás leyendo la Biblia? Se va a hacer hermano. Aleluya, aleluya. Alabaré. Como ven al hermanito. ¿A poco ya eres cristiano? No. Es que mi esposa me pidió que le cargara la Biblia. Y dice la Biblia que cualquiera que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Así que cuidado. Todos pasamos por ese proceso. Cuando uno empieza a caminar en el Evangelio, empiezas a escuchar burlas. Si yo te platicara, mi familia me volteó la espalda. Mi papá me desheredó. Dije, pues ¿de qué? Pues no sé, pero me desheredó. El caso es que me desheredó. Dije, ¿de qué? Pues no sé, pero me desheredó. Me dijo que dejé de ser su hijo, que yo había muerto para él. En serio, Me dejaron de hablar. Cada vez que nos veía se burlaban de mí. Y sí me agüitó. Pero dije, no. Afortunadamente siempre Dios tenía una respuesta. Llegaba yo, mis hermanos ya no me hablan. Bebé espiritual, Y abro la Biblia y dice, aunque tu padre y tu madre y tus hermanos te dejaren, aún con todo Jehová te recogerá. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. El mundo podrá darte la espalda, pero Jesús no. Él es fiel, Él es verdadero. Amén. Ese es mi Señor. ¿Se acuerdan que hace unos domingos, unas semanas les decía qué hubiera pasado si yo me hubiera desanimado? Porque muchos cristianos se desaniman. Yo pasé por este proceso. Me daban ganas de aventar la toalla. Oye, imagínate, llego al cuartel. Estaba yo en mi primer amor.
Y veía a los soldaditos en las drogas, veía a los muchachitos borrachos, muchos divorciándose. Y yo ya tenía la respuesta. No me podía callar. Muchacho, acércate a Dios. Sí, comandante, pues ya me han dicho, pero ¿cómo le hago? Y me escucha un superior. Te prohíbo que hablas de orden de arresto. Hasta órdenes de arresto tengo. Por hacer proselitismo, no, en serio. Y me empezó a ir. Mis comandantes nada más estaban como con lupa sobre de mí. A ver ese cristianito cuánto le dura el gusto. A ver, poco le va a dar el gusto. Hicieron apuestas para ver quién me hacía caer. Porque después me supe todo me lo dijeron. Dice la Biblia que no hay nada oculto que deba salir a la luz. Yo hubo otro capitán que me dijo: te felicito. Hicimos apuesta para ver quién te hacía caer. Apostamos para ver quién, a ver si es cierto que muy cristianito. Así es el diablo. Y te tira con todo porque eres el príncipe de este mundo. Y ahí es donde te das cuenta si realmente te agarraste con todo de Jesucristo o nada más era tu salvavidas en el problema del momento. Sigo leyendo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Escuchen. O sea, ya la oye, ya la entiende. Es más, ya hasta sirve en la iglesia. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hasta ahí llegaron. Pasaste al siguiente nivel. ¿Entendiste lo que es vivir el evangelio? Pero cuando pase la prueba de la escasez económica, ahí es donde muchos avientan la toalla. Es que no, pues, no se vale, pues ¿cómo voy a andar yo en transporte público? Pues ¿qué les pasa? Y dejan de venir a la iglesia, más afanados por el negocio. No digo que esté mal, no, gloria a Dios por el negocio. Como pastor estoy orando para que Dios te bendiga en tus negocios. El problema es que pongas en primer lugar el negocio que a Dios. Ese es el problema. Que pongas en primer lugar al trabajo que a Dios, entiéndanlo. Hermano, ¿por qué ya no ha venido a la iglesia? Ay, pastor, es que los domingos es el día que más me llega trabajo. Entonces, si no has entendido tus prioridades con respecto a Dios, es cuestión de tiempo para que ya ni a la iglesia vayas después, porque te desenfocaste en tus prioridades y le diste más importancia a las cosas terrenales que a las de Dios. Eso está hablando ahí. El afán de las riquezas lo hace infructuoso. Dejaste de crecer, te dejaste engañar por el diablo. Cuando Dios me empezó a llamar al ministerio, yo le decía al Señor: Señor, pero pues ¿de qué voy a vivir? O sea, es que ahí me retiro, pero el sueldo de retirado es nada que ver con el sueldo del activo. O sea, te quitan como el 70% de los haberes. Y Dios me dijo: encárgate de mis negocios, que yo me voy a encargar de los tuyos. Y bueno, yo lo creo, Señor. Y hasta el día de hoy no nos ha faltado el alimento. Y Dios nos lleva a varios lugares a predicar, a hablar su palabra, a orar por gente endemoniada, a orar por gente enferma. Y el Señor la sigue sanando. Así que ya no me preocupa a mí qué voy a comer mañana, qué voy a hacer mañana, porque tengo un Dios que me provee. Amén. Eso es pasar al siguiente nivel. Y leo: versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Repite conmigo: oír y entender. Y entonces, mis amados, vas a dar fruto y produce esta revelación está tremenda. Dice a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuántos dicen amén a esto? De los 4 clases de tierra, repito, la de la orilla del camino,
que llegaron las aves y se robaron. La de entre espinos, que de momento se sintió emocionado, pero fue nada más eso, pura emoción. Los de los espinos, que se hace infructuosa porque los espinos ahogan la planta y no puede seguir creciendo. Y los que son tierra fértil. ¿De qué clase de tierra eres? El anhelo de mi corazón es que todos los que estamos aquí logremos este nivel. Amén. Escucha. Número 3. Hay una oposición hacia la palabra por parte del mundo, la carne y Satanás. Siempre va a haber esas tres oposiciones. Siempre. Ya estás empezando a venir a la iglesia. El mundo te va a seguir ofreciendo. En la medida en que tú te metas con Dios, es en la medida en que el mundo te va a seguir ofreciendo las cosas del mundo. Y por eso Juan decía: hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ame al mundo, el amor del Padre no está en él. O amas a Dios o amas al mundo. No puedes amar a los dos. Dice el Señor Jesús, al que a dos amos sirve, con uno queda mal. Hay cristianos que aman al mundo y dicen amar a Dios. Y no puedes estar con un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Y desgraciadamente hay muchos cristianos así en las iglesias. Y por eso no dan fruto. Por eso no fructifican. Ahora escuchen. A medida que avance el curso del siglo, habrá escuchen esto, decrecimiento de la respuesta a la siembra de la palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque lo menciona al 100, al 60 y al 30 por uno. Escúchenme, escatológica. La tierra fértil da fruto. Los corazones donde fue sembrado el evangelio entregan su vida a la causa de Jesús. Van a llevar mucho fruto a donde quiera que vayan. Amén. Pero dice la Biblia que primero va a ser al 100 por uno y luego al 60 por uno. Y en los últimos tiempos dice el Señor Jesús que el amor de muchos se enfriará. Lo hemos leído en Mateo 24. Y por eso dice que al último va a ser 30%. Esto lleva un orden cronológico. Al final, muy poca gente es lo que va a dar fruto. Qué tremendo está esto. Y es lo que nos viene encima, mis amados. El amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Los hijos se entregarán a los padres a los hijos. 2 en una casa estarán contra 3. Habrá división, habrá pleito. Dice el Señor Jesús: no crean que he venido a traer paz, sino espada. Así que tenemos que entender escatológicamente esto. 100 por uno, 60 por uno, 30 por uno. Wow. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hasta aquí terminamos con la parábola de la siembra y la tierra. Ya no me alcanzó el tiempo. Son 4 parábolas que te quiero comentar, porque las 4 tienen una relación escatológica. Las 4 Jesús da una revelación. He estado orando por esto, te lo quiero compartir. Ya no me alcanzó el tiempo. ¿Te acuerdas que hablábamos de las aves? Cuando lleguemos a la tercera parábola, cuando dice el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la de las más pequeñas semillas, pero cuando la siembras es un árbol que da mucho fruto, y hasta las aves van y se anidan. Y Dios me revelaba que las aves que se robaron lo escuchamos muy romántico, ¿no? ¡Ay, qué padre! Hasta las aves llegan y hacen su nido, ¿no? Pero lo que Dios me mostraba es que esas aves que se roban el mensaje son las que se anidan y se meten en el árbol y que tienen un concepto negativo. Lo vamos a ver el próximo martes. Vamos a hablar de las otras 3 parábolas. Las vamos a relacionar porque tienen una afinidad, hermanos. Revelación profética y escatológica. Habla al final de los tiempos, lo que va a suceder.
Hermanos, siempre lo ha mencionado la pastora, estamos a una generación de que el evangelio se diluya. Si no nos preocupamos de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que sigan y abracen el evangelio, si no les enseñamos, si no, con ejemplo, si no les enseñamos la verdadera devoción al Señor Jesucristo, nuestros jóvenes se nos van a ir al mundo. Y nos va a pasar lo que le pasó en Europa. Hubo un tiempo en que en Holanda, en Inglaterra, países donde llegaron los grandes avivamientos, hombres como John Wesley, el que levantó la iglesia metodista, poderosos hombres de Dios. Inglaterra era una nación cristiana, hermanos, y por eso Dios permitió que fuera la primera potencia mundial. Pero ¿qué pasó con Inglaterra? Le dio la espalda a Dios. Lo que antes eran iglesias en Londres, en Holanda, ahora son bares, ahora son antros. Los jóvenes en Inglaterra ya no creen en el evangelio. Y en Inglaterra y en los países de Europa hay una crisis espiritual tremenda, de identidad. El último gran avivamiento viene sobre México, pero de nosotros es la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Lo que comentaba la pastora hace más de 8 días: instruye al niño en su camino. Enséñale las cosas de Dios a los niños. Enséñale. El mundo está de cabeza, hermanos. Hay una urgente necesidad de enseñarle a nuestros hijos, porque estamos a punto de perderlos, porque el mundo los está absorbiendo, porque las leyes de los hombres, enseñándoles. Es increíble, hermanos. Vi un reportaje donde a los niños se les está enseñando lo que es la sodomía, lo que es la perversión en todo el esplendor. Y una madre dice: es que ¿cómo es que mi hijo le están enseñando eso? Pues es que es porque si alguien abusa de ellos, pues de una vez sepan de qué se trata. Dices tú, ¿cómo puede ser posible? Así están las leyes de los hombres, enseñando puras estupideces. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Tenemos que enseñar la sana doctrina, tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que enseñarle a nuestras generaciones para que el evangelio no se diluya. En los últimos tiempos, los cristianos vamos a ser más escasos todavía. Si siempre hemos sido una minoría. Una vez me dijo un compañero: ¿sabes cuántos católicos hay en México? Más o menos el 80%. Pues ahí está, somos más. Sí, tienes razón. Y siempre van a ser más, porque ancho es el camino que lleva a la, y angosto y difícil de andar en él el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Así que tú decides por qué camino vas: por el camino ancho, donde todo se permite, donde todo te es lícito, donde no hay bronca, al cabo todo el mundo lo hace. O de una vez por todas decides arrepentirte, reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador y seguir sus huellas. Siempre vamos a ser una minoría, te tengo esa noticia. Siempre vamos a ser los menos. Y aún así, Corea del Sur, con esto termino. Corea del Sur, un país que durante mucho tiempo vivió en la mediocridad, en país del segundo mundo, tomó la decisión de abrazar el evangelio en la Segunda Guerra Mundial. Cuando ven a los soldados norteamericanos, cuando se ponían a orar: estoy orando para que México se abra al evangelio. Los soldados norteamericanos, cuando iban a entrar en combate, los capellanes los llevaban a orar, llevaban su Biblia, reconocían a Jesucristo, y los coreanos se quedaban bien sacados de onda. ¿Y estos qué? Y un comandante coreano, al ver la disciplina, porque por algo es de los ejércitos más poderosos del mundo, nos guste o no, por la disciplina, por el orden, por los principios bíblicos que rigen al ejército de los Estados Unidos, y no solo al ejército, sino a la sociedad también. Y entonces los soldados coreanos veían a los soldados norteamericanos con ese ímpetu, con esa entrega, con esa destreza, y dice un comandante coreano:
enséñenos lo que ustedes tienen. Muy fácil, es la Biblia. Y entonces los soldados norteamericanos evangelizaron a los soldados de Corea del Sur. Corea abrazó el evangelio. Escúchame, ahora Corea del Sur es una potencia mundial. Más del 40% de la población de Corea del Sur abrazó el evangelio de Jesucristo. Estoy hablando del 40%. Siguen siendo una minoría, pero con eso bastó para que la economía de Corea del Sur se disparara. Para que ahora Corea del Sur sea un país atractivo a todo el mundo. Todo el mundo está volteando a ver hacia Corea del Sur. La iglesia más grande del mundo, mis amados, está en Seúl, Corea, con el pastor Yoon Ki-chong. La iglesia tiene más de 1 millón de miembros. ¿Se da cuenta? Así que el día que en México seamos el 40% de la población temerosa de Dios, que abracemos el evangelio de Jesucristo, entonces México va a ser una potencia. No es el partido político, no es ya sabes quién, no. Digo, para aquellos que todavía tienen la esperanza, que por cierto, dicho sea de paso, algunos ya están abriendo los ojos y se están dando cuenta de la verdad, que caímos en un engaño tremendo. Que Dios nos ayude. Y que, es más, yo digo, Señor, con que seamos el 35% de la población cristiana, México se levanta. Porque se levanta. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Te invito a que nos pongamos de pie, mis amados.